Estudio Radio Nacional a Gabriel Pombo, quien se ha estado con nosotros en ocasión de una nota que le realizáramos en un programa especial que tuvimos dedicado a Jack el Destripador. Y en el día de hoy Gabriel nos va a hablar acerca de su nuevo libro que se llama Jack el Destripador, la leyenda continúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, bienvenido. Bueno, el agradecido soy yo de estar acá, Andrés, por la invitación tan generosa. Y bueno, vamos a ver si en esta entrevista podemos ser de utilidad para tus oyentes, por alguna pregunta que tú quieras hacerme, ilustrarlo sobre esta temática que para mí es apasionante y que bueno, puede ser de interés para aquellos que tengan también digamos un interés por los aspectos criminológicos y los aspectos históricos, que es básicamente lo que yo abordo en mi nuevo libro sobre Jack el Destripador. Ahí está. Bueno, el doctor Gabriel Pombo es riperólogo, que es como digamos la forma, la denominación que abarca a los especialistas en Jack el Destripador. Y esta leyenda que en realidad significa tu segundo libro, porque por aquí tenemos el monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador. ¿Qué diferencia a tu primer libro de este segundo? Bueno, al menos este es mi segundo libro dedicado a la temática de este asesino serial famoso y señero de la criminología, ¿verdad? He escrito otras publicaciones sobre asesinos en serie, sobre temas criminológicos y también algunas sobre temas históricos que no tienen que ver con la temática criminológica. Yendo a tu pregunta, Andrés, ¿qué diferencia este segundo libro a mi primer libro, que lo edité en el año 2008, o sea, ya hace 7 años de esto, y que se tituló El monstruo de Londres? Bueno, por lo menos hay una intención de mi parte de que este libro tenga un contenido más ameno, más leíble. Si bien ambos libros son investigaciones históricas, o sea, no se trata de novelas, no se trata siquiera de ensayos, sino estaría dentro del género de investigación histórica, donde yo hago el esfuerzo de aportar la mayor cantidad de datos objetivos posibles. O sea, no hay nada fantasioso ni nada exagerado en ninguno de los dos libros. ¿Qué diferencia uno de otro? Bueno, quizá que el primero, al haber sido anterior en el tiempo, y bueno, y quizás al tener uno menos práctica literaria, aunque aclaro que obviamente no soy un literato, ni mucho menos, no soy un escritor profesional. Yo soy un abogado, ese es mi medio de vida, que tiene un hobby que ha pasado a ser ya una pasión, y bueno, también he tratado de perfeccionarme y de que el lector tenga una lectura más atractiva, o sea, no solamente recibir información, por más que esta información sea objetiva, sea seria, sea veraz, pero también que tenga ese toque novelado, sin ser una novela, ¿verdad? Por ejemplo, yo le introduzco a este libro ciertos ganchos literarios propios de la novela, repito que sin serlo, siendo una investigación histórica. Por ejemplo, los coloquios, por ejemplo, digamos, los diálogos interiores de los personajes, lo que piensan. Bueno, obviamente, aunque me baso en datos objetivos, por ejemplo, lo que surge de las encuestas judiciales o lo que surge de los informes de las autopsias, bueno, yo recreo, o sea, no invento, no fabulo, pero sí recreo, por ejemplo, diálogos entre un inspector de Scotland Yard y un médico forense. Obviamente, nadie estuvo ahí para saber cómo era. Es el vuelo literario que le doy. Pero no pongo elementos que sean fabulados. O sea, el lector va a tener información de primera mano, información veraz, muy distinta a lo que normalmente el lector, o más que el lector, el televidente de aquellas películas clásicas sobre este famoso asesino, pueden tener, las cuales generalmente no tienen ningún fundamento real, son mediáticas, tienen un fin comercial, pero el lector interesado por la realidad, bueno, en estas páginas va a encontrar la verdadera historia de lo que fue este caso criminal. Ahí está, la verdadera historia de Jack el Destripador, que es un caso que originalmente conmueve a Londres, pero que luego pasa a ser un caso de dimensión universal, nos lo comentaba fuera del micrófono, debido a los cambios que pauta en la investigación criminológica, a los cambios que pauta en el tratamiento que la prensa realiza de este caso policial, y en definitiva es como que la prensa sensacionalista, la prensa policial y la investigación criminológica tienen un antes y un después de Jack el Destripador.
Por eso digo el atractivo tan grande de este personaje, ¿no? Exactamente, Andrés. Digamos, cuando uno no conoce del tema, la única atracción es aquella que surge a través de las obras teatrales, de las obras cinematográficas, y bueno, es muchísimo más este caso que eso. O sea, no es el caso simplemente de un asesino anónimo, nunca capturado, y que de ahí la importancia mediática que tuvo, sino las repercusiones de tipo social impresionantes que realmente el caso llevó adelante. Tengamos en cuenta primero el contexto. Se trató de una serie de crímenes cometidos en el más pobre, uno de los más misérrimos distritos del este de Londres, que a su vez era la zona también más paupérrima o más desfavorecida de Londres y de Inglaterra en general. Una Inglaterra victoriana, porque estamos en la era de la reina Victoria, bien entrado, digamos, el desarrollo de la época industrial, en lo que era el equivalente al Estados Unidos de la época. Inglaterra era la dueña del mundo, literalmente hablando, desde el punto de vista militar, político, social. Bueno, sin embargo, esa sociedad tan pujante guardaba un montón de llagas y de carencias terribles, pero que eran ocultadas al ciudadano inglés medio, y ni que hablar de las clases altas que se congregaban en el llamado West End, o sea, en la zona oeste de Londres. Bueno, estos crímenes, ¿de qué sirvieron? Bueno, paradójicamente, si algo bueno puede tener cosas tan terribles como homicidios sobre pobres mujeres, prostitutas, todas ellas, es que echó luz sobre todos estos problemas sociales y generó que en aquella Inglaterra victoriana se llevaran a cabo algunas obras de tipo benéfico, creaciones de lo que se puede llamar como ONGs, organizaciones no gubernamentales de aquella época victorianas, que de alguna manera paliaron las condiciones miserables en que se vivía, derrumbaron barrios tugurios, crearon algún tipo de habitacional de vida más digna y decorosa para los pobladores, que en gran parte el distrito de Whitechapel, que es donde se concretan estos crímenes en el este de Londres, bueno, se hablaba de que había por lo menos entre 2.000 y 2.500 prostitutas, pero aparte que vivían en una situación de extrema pobreza y de extrema carencia no solo económica, sino moral. Por no hablar de que era un lugar que estaba lleno de tabernas de mala muerte, de pensiones antihigiénicas, bueno, donde se nucleaba todo un cúmulo de... No, plena revolución industrial, donde Londres estaba notoriamente industrializada, y con un montón de obreros en situaciones infrahumanas, y claro, caldo de cultivo para todo este tipo de situaciones, ¿no? Muchísima prostitución, un bajo muy fuerte, muy grande. Me imagino aparte un bajo muy grande también a nivel poblacional, ¿no? Sí, indudablemente. Y precisamente otro fenómeno que sucede con estos crímenes es el auge del periodismo sensacionalista, que tiene realmente explota, estalla de una manera que no se había dado en los años anteriores. Bueno, eso también sirve para echar luz a estas condiciones y a que por lo menos en forma, hasta si se quiere, como simples paliativos y si se quiere hasta no muy sincera, pero se crearan estas ONG victorianas que dice referencia, o estas fundaciones pseudo benéficas, porque también a veces había un fin hasta lucrativo detrás de la pseudo beneficencia, ¿verdad? Pero por lo menos algo se logró, se sacó. Si algo puede haber de bueno de cosas tan lamentables como asesinatos horribles como fueron estos, en parte fue esto, que hubo mejoras aunque sean momentáneas y parciales sobre las condiciones miserables de vida. Y además, bueno, varios factores más se dieron en este extraordinario caso criminal. Como veníamos diciendo, la prensa de la época tuvo un auge que nunca lo había tenido. ¿Y por qué es? Por un tema económico, porque la morbosidad pública y también el temor, ¿no? el gran temor que creaban esta serie de crímenes, bueno, fomentaron algunos periódicos. Pongo como ejemplo el The Star, o sea, La Estrella. Es un periódico que precisamente se funda en el año 1888, que es el año en que se perpetran estos asesinatos.
Bueno, ese periódico que hubiera estado destinado a desaparecer y que tenía unas pocas tiradas, casi insignificantes, bueno, aprovechando el contenido mediático y sensacionalista, bueno, tiene un auge impresionante y durante mucho tiempo llegó a ser uno de los primeros, aunque era un periódico que no era serio ni estaba destinado digamos, a difundir la cultura, ni mucho menos, del punto de vista de los tirajes, en fin, de la colocación de sus diarios, llegó a ser extraordinario. Y todo gracias al fomento de estos crímenes y también ese tipo de periodismo. Mencioné el Star, pero obviamente no fue el único, estaba el Daily News y infinidad de periódicos más, son los que en gran medida son los grandes creadores del mito de Jack el Destripador. Como tú verás, el título, mejor dicho, el subtítulo de este segundo libro mío es La leyenda continúa. ¿Y por qué? No porque el caso sea una leyenda, al contrario, desgraciadamente fue un caso, vaya, que verídico y real, pero tiene tanto de leyenda y de mitología como de hechos reales, y fue la prensa la gran responsable de esa creación cuasi legendaria que tiene el caso. Claro, estoy viendo, y te lo mencionaba cuando conocí la edición, una tapa realmente espectacular, con la figura de quien entendemos sería Jack el Destripador, mirando a Londres. Ahí está el Big Ben de fondo, esta es la abadía de Westminster, ¿no? Exactamente. Bueno, esa obra que tú mencionas y que ha sido unánime, todos quienes han visto el libro, te comento que el libro, Dios mediante, en pocos días está en todas las librerías, ya lo tengo en mi poder, un primer tiraje de 500 ejemplares, lo que pasa que no he podido contactarme con la distribuidora, porque bueno, como te decía anteriormente, fuera de acá de micrófonos, yo tengo otra actividad que es la de abogado, que a veces estoy en esos cuellos de botella de la profesión, que que tengo que dejar de lado el tema literario o de la venta, pero felizmente eso viene aflojando y calculo que ya la semana entrante este libro va a estar en las librerías de nuestro país. Pero aquellos que lo han visto, aunque todavía no ha salido a la venta al público, ha sido unánime, como a ti te ha gustado la portada. Bueno, la portada se debe a un extraordinario ilustrador y portadista compatriota nuestro, o sea, uruguayo, que actualmente vive en Inglaterra, llamado Alejandro Colucci. Alejandro Colucci es uno de los más consagrados cultores de este tipo de arte gráfico. Dicho sea de paso, tuve la fortuna hace pocos días digamos, en el Festival de Cómic del Sodre de conocerlo en persona. O sea, mi trato con él era solamente a nivel de internet, donde le encargué y obviamente le pagué y con mucho gusto la portada y la contratapa de este libro. Que es impactante, la portada y la contratapa. La contratapa parece ser la fachada de una cárcel, ¿estoy mal? No, sería más bien, digamos, parte del muelle del Támesis, el río Támesis. Ahí tú mencionaste muy bien de fondo el Big Ben, la abadía de Westminster y también el supuesto Jack que va de espaldas, lo cual condice con la parte misteriosa del personaje. Bueno, está cerca de las orillas del Támesis, ¿verdad? Y bueno, la contratapa sigue de alguna manera lo que serían esos muelles, es un trabajo hecho a mano. Tú puedes pensar viendo que son fotografías. Sí, parece un montaje brutal. Sin embargo, no lo es. Muy bueno, muy bueno. Hasta ladrillo por ladrillo está hecho a mano por un extraordinario ilustrador y portadista uruguayo, Alejandro Colucci. Aprovecho para aquellos que les gusta la temática del dibujo y todo lo demás, que entren a internet y vean sus obras, que son monumentales. Bueno, y en el interior, en la edición te comentaba que profusa ilustración, ¿verdad? Con retratos de algunos de los personajes que se describen en el libro, de lugares, planos, es decir, todo el aporte que tú me decías, los medios digitales ponen al alcance de la mano hoy, que en otra época de repente era muy difícil acceder a tanto material y que ayudan a comprender mejor los contenidos, ¿no? Sí, el libro se divide en 9 capítulos,
Y al final de cada uno de ellos, brevemente, se agrega un material fotográfico, algunas fotografías o dibujos o litografías de la época. Todas ellas pertenecen al dominio público porque hay pasados 50 años, por un convenio internacional en esta materia, son del dominio público todo tipo de fotografías, salvo algunas especiales donde hay derechos de autor. Y bueno, también te comentaba fuera de micrófonos que tengo la fortuna de recibir la publicación bimensual Ripedologic, que es la más extraordinaria revista inglesa sobre el tema, no solo sobre los asesinatos de Jack el Destripador, sino sobre la era victoriana en general. Y bueno, me ha permitido también acceder a algún material fotográfico que sirve de apoyo porque de alguna manera pauta y ayuda al lector y busca también esa amenidad y quitarle aridez a un caso que, evidentemente a uno le apasiona y esta pasión es compartida por otros, pero no todo el mundo puede compartir el mismo gusto, la misma atracción. Entonces he buscado que la lectura sea lo más amena, llevadera posible, para introducirlo en este mundo que, repito, no es solamente estos crímenes y no apunta a esa morbosidad, sino que tuvo una serie de repercusiones de tipo social, político. Es un caso señero, importantísimo en la criminología mundial y que de alguna manera pauta lo que sucedió en toda una época, en la época nada menos que del fin de la era industrial y en el país más poderoso del mundo. Y bueno, de alguna manera tiene también connotaciones con muchas situaciones actuales. Simplemente insto a los lectores a que se adentren en eso y me den su opinión. En general ha sido favorable en mis anteriores libros. También cuando he podido publicarlos en otros países, como en Argentina, ha gustado. Y espero que esta vez también el lector medio tenga un material del cual yo me pueda sentir orgulloso de habérselo entregado. Bueno, muy bien. Nos visitó hoy en la taberna el doctor Gabriel Pombo. Gabriel, no lo va a decir él, es uno de los mayores especialistas en Jack el Destripador, no de nuestro país, sino del mundo. Esto me lo comentaba Ángel De Vita, quien es columnista de nuestro programa, y es hombre de consulta de riperólogos de todo el mundo, de publicaciones de todo el mundo, y bueno, es uruguayo y ha editado este libro que, si según él nos va a ayudar a desentrañar mejor los misterios de este famoso caso, a entenderlo mejor y a entender también su contexto, creo que está más que recomendada la lectura. Te agradecemos mucho, Gabriel, la presencia en la noche de hoy. Ha sido un gusto y estamos como siempre a las órdenes. Bueno, repito lo que dije al principio, el agradecido soy yo por tu generosa invitación. Y bueno, Dios mediante, quizá en otra oportunidad, sobre otros temas. No es lo único que escribo sobre Jack el Destripador, así que podemos abordar en otro momento alguna otra temática. El libro, entonces, digamos, hay que esperar que llegue a las librerías. Yo creo, si no hay ningún inconveniente, que ya a mediados de la semana que viene va a estar en todas las librerías de Montevideo al menos y supongo también en el interior. Eso depende de la distribuidora, pero bueno, la distribuidora Guzzi, estamos hablando de la distribuidora de libros más importante de este país, va a saber colocarlo en las distintas librerías, al acceso de... En cualquier caso, a tu librero amigo o cercano, decirle que querés leer Jack el Destripador, la leyenda continúa, de Gabriel Pombo. Pedíselo, que seguramente eso va a facilitar eventualmente si todavía no llegó la edición hasta esa librería. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Andrés.